Te saludo, soy Eli, hablándote hoy de biología. Vamos a hablar de un tema en el que seguramente en algún momento te has preguntado si existe vida en otro planeta. O por ejemplo, si te tienen como que muy ahí entretenido las historias de extraterrestres. ¿Tú qué opinas? ¿Existe o no vida en el planeta, en otros planetas? Bueno, en el planeta sí, pero en otros planetas, ¿crees que exista vida? Es el tema del cual hablaremos el día de hoy. Imagina que vas a hacer una exploración, que vas a hacer una misión, y si buscas vida en otro planeta, ¿qué características buscarías como evidencia de esta? ¿Qué sería lo que tú buscarías para decir que sí hay vida en ese planeta? Pues fascinante el asunto, ¿no? Vamos a dar inicio. Pues bien, pues este asunto de buscar vida en otros planetas, en otros sistemas, más allá de lo que es nuestro planeta Tierra, pues es un tema de bastante época anterior, no es de actualidad. Toda la vida hemos tratado de buscar un origen semejante al nuestro en otro planeta. Pues bien, en este caso tiene un papel muy importante una ciencia que está vinculada con lo que es la biología, es una especialización de la biología. Y estamos hablando de una especialización llamada astrobiología. ¿De qué se va a encargar esta ciencia? El papel que tiene esta ciencia es de buscar el origen o origen de vida en cualquier zona interestelar. A final de cuentas, el impacto que requiere o lo que quiere atribuir es si nosotros podemos habitar otro planeta, si hay otro planeta, si hay otro lugar, si hay otro entorno en el cual existan las condiciones bajo las cuales nosotros vivimos. Entonces, se encarga de analizar ese origen, el origen de vida en el exterior, en el espacio. También analiza las situaciones evolutivas. Esas situaciones evolutivas le permiten pues establecer algún entorno, si a lo mejor por alguna acción un entorno cambió, un entorno se modificó totalmente con el paso del tiempo, pues esto lo decreta a través de esos análisis evolutivos. Si por ejemplo predice que existió un hábitat semejante al nuestro, pues es la misión de esta ciencia el predecirlo, el anticiparse o bien también decretar cuál será el futuro de nuestro entorno pues terrestre. Si al final de cuentas estamos hablando de que es una situación evolutiva, también puede ocurrir. También analiza lo que es la distribución de los seres vivos, pero también habla de lo que es niveles atmosféricos. Nos está hablando ya de un entorno exterior. Otro detalle que le interesa mucho a esta ciencia es hablar acerca de lo que son circunstancias futuras. ¿Cómo va a ser en algunos años la situación de la vida y también cómo va a ser la transformación del universo? A final de cuentas está preocupada por el actuar de la humanidad y esta ciencia pues sale en defensa del argumento de que hay que buscar un terreno, hay que buscar un hábitat que pudiese ser la posibilidad para lo que serían los humanos. Muy interesante el campo de acción de esta ciencia porque pues obviamente nos preocupa que estemos terminando con nuestro planeta. Si ahora hablamos de este asunto, ¿cómo será la vida extraterrestre? A veces es una de las partes más polémicas. Probablemente estamos buscando una forma de vida muy semejante a nosotros y quizás esa no sea la situación. Entonces, si nosotros hablamos de este asunto de cómo es la vida extraterrestre, de cómo es la vida más allá de lo que sería nuestra atmósfera, pues tenemos que hablar de un mismo origen. ¿Cómo será tal vez esa situación de una nueva especie, de una situación extraterrestre? ¿Cuál es su origen? Si será el mismo que el nuestro y probablemente es una evolución de un hábitat, una destrucción masiva y después es como que la forma en la cual subsistió o evolucionó una raza. También hablamos de esa parte en la cual estamos hablando que probablemente sea una relación futura de lo que sería nuestro entorno. Probablemente también acabaron con un hábitat y pues hoy en día nosotros los podemos o tenemos esa ficción referente a ellos sobre extraterrestres. Interesante el tema porque hay muchos parámetros a analizar. A lo mejor el error está en que queremos buscar vida muy semejante a nosotros. Ahora, dentro de lo que sería el asunto de la presencia de agua, ¿consideras que el agua también es sinónimo de vida? Pues vamos a ver, el agua nosotros sabemos que es un biocatalizador y como tal acelera las reacciones metabólicas, las reacciones químicas dentro de lo que es los organismos. Pues bien, nosotros hablamos de esta circunstancia porque el hablar de la presencia de agua
pues obviamente sabemos que esta tiene la capacidad de formar soluciones. Esas soluciones que forma, pues son un medio idóneo para el desarrollo de la vida, ¿sí? Y esas soluciones pues tienen en el interior lo que son moléculas biológicas. Mencionamos que la mayoría de los organismos requieren una humedad, requieren cierto porcentaje de agua para poder reproducirse. Caso, por ejemplo, de las bacterias. Si las bacterias les das la temperatura adecuada y les das agua, se van a multiplicar de forma muy acelerada, ¿cierto? Entonces hablamos, dentro de este asunto, el agua también cumple con un papel muy interesante respecto a la temperatura. En el caso del planeta, la regula. Es un termorregulador biológico, es un termorregulador terrestre. También hablamos de que esta sustancia, el agua en particular, las moléculas de agua, van a dar cierta fortaleza para que se puedan organizar otras estructuras. A partir de agregar a una disolución agua, hacer una disolución acuosa, ¿qué va a ocurrir? Pues esta puede dar origen a la vida, puede hacer o activar un organismo y de esta manera pues podemos decir que es el precedente de lo que sería una situación de vida. Ahora, dentro de lo que es en el exterior, allá en lo que sería el espacio, la zona habitable la estipulamos con un rango de temperatura. Nos menciona que en el caso particular del agua, pues tendría que lograr un intervalo semejante a lo que son las consideraciones del punto de fusión del agua y del punto de ebullición. Con base en esos parámetros estamos diciendo que el agua sería óptima para poder desarrollar vida. Pues ahí estar al pendiente, recordemos que se encontraron indicios de agua en la Luna y habría que analizar cuál es el detonante y cuál sería el fin de esta historia. Otro aspecto muy interesante, todo el tiempo andamos en la búsqueda de vida fuera de nuestro sistema. Ahí ya comenzamos a hablar de un planeta, de un planeta y su satélite, no solo del planeta. Vamos a hablar de lo que es Titán, una luna de Saturno. Y esta luna en particular, pues tomó bastante tiempo de los científicos y de los biólogos para poder establecer si probablemente sería habitable o no. Vamos a analizar sus características. Pues fíjense qué interesante porque cuando surge ahí a relucir lo que es este hábitat, cuando surge a relucir lo que es Titán, era por esta circunstancia. La presencia o bien el indicio de que existían lagos y ríos. Y esta situación de relieve geográfico que detectó que en algún momento de la historia evolutiva había lagos y ríos, pues fue un indicio para que el ser humano se enfocara en esta luna de Saturno. El análisis de esta, pues era con la intención de poder saber si también era habitable. Ahora, otra característica que también tenía impactados a los científicos era la presencia de una atmósfera. Recuerda que la Tierra tiene una capa de gases que son fundamentales para que podamos llevar a cabo lo que es el proceso respiratorio. Pues bien, también Titán tiene una atmósfera. Sin embargo, después de los estudios, después de pasar esta etapa de emoción de decir había lagos y ríos, se encontró que la atmósfera de Titán, a diferencia de la nuestra que está integrada por gases como lo es el aire, pues en este caso lo que había era presencia de metano. Entonces pues ahí fue donde se terminaron en cierta forma las ilusiones del ser humano para poder habitarla. Recuerda que el metano, gas natural, gas de los pantanos, pues es un hidrocarburo alifático. Entonces, pues en cierta forma, pues para nosotros sería totalmente nocivo. No sería posible llevar a cabo un proceso respiratorio con la presencia de ese, para nosotros totalmente pues perjudicial. A final de cuentas, pues un veneno, sale un combustible fósil ahí. Ahora bien, para que nosotros hablemos de vida, por ahí los científicos hablaron, pues probablemente se puede establecer una zona habitable, pero para aquellos organismos que requieren lo que es metano. Entonces mencionaba, probablemente sí se pueda dar la vida en Titán, pero no la vida humana. No, quitemos de ahí el punto porque no tiene nada que ver con nuestra situación de constitución fisiológica ni lo que requerimos para nuestros procesos vitales. Ahora bien, dentro de lo que fue el asunto de las sustancias que se encontraron que pudieran dar generación a otros organismos, pudieran ser el agua, que ya la mencionábamos,
También el fluoruro de hidrógeno, que es un precedente para poder establecer una atmósfera y probablemente generar organismos que sean viables, que sean afín con este compuesto, o bien también lo que es una atmósfera salina, una atmósfera de cloruro de sodio. Prácticamente la presencia de estos componentes, los científicos mencionan que probablemente sean zonas habitables para los organismos que las requieren. No para los humanos, pero para los organismos que las requieren, sí es interesante ese punto. Ahora, cuando hablamos del fluoruro de hidrógeno y la sal, pues estamos hablando de cómo estos compuestos pudieran generar la posibilidad de vida. Pues en el caso, por ejemplo, del hidrógeno del fluoruro de hidrógeno, ¿qué pasa? En este es poco abundante, no tendría la posibilidad de generar una atmósfera. Si hablamos de la sal, pues también podríamos decir que sí es abundante. A final de cuentas, los compuestos salinos son muy fáciles de lograr. También vamos a hablar de lo que es el asunto de la temperatura, un parámetro sustancial para que estos compuestos puedan ser estables y puedan actuar. El caso de la sal, si le incrementamos demasiado la temperatura, va a tener una situación en la cual podamos tener una fase líquida. Y esa fase líquida también pudiese generar el asunto de vida. Ahora no confundas, una situación es fase líquida y la otra es acuosa. En la acuosa tenemos presencia de agua, en la líquida es un estado de agregación. Recuerda que ahí la energía cinética tiene que ver con cierto grado de movilidad de las partículas. Ahora, si nosotros hablamos todavía de estos compuestos, pues sabríamos que a temperaturas altas la sal pues tiene esa característica, se va a volver líquida. Ahora, respecto a la vida extraterrestre, si nosotros hablamos de este aspecto, tenemos a la vanguardia, quien analiza estas situaciones, que es la NASA. La NASA pues es un cúmulo de científicos, cada uno con cierta situación de especialización que se enfoca a lo que es el terreno del espacio exterior. Ahora bien, en este asunto pues nos habla sobre las medidas atmosféricas que en su recorrido realizó la sonda Curiosity. Esta sonda lo que pretendía era hallar muestras de compuestos de los cuales mencionamos con anterioridad para poder decretar si pudiesen o en algún momento fueron habitados por vida. Esta fue la situación por la cual se llevó a cabo gran parte de los estudios, pero pues finalmente después con esta situación de análisis surgió otra interrogante. En Marte había presencia de metano, no había. ¿Cuánta sería cuantificable para poder generar una atmósfera? Si hay este asunto, pues podríamos decir que en algún momento también pudiese ser un precedente para una zona habitable para organismos que requieren metano. Sin embargo, después de una larga serie de estudios, pues vimos que no existían las evidencias suficientes para hablar de que exista vida en Marte debido a lo que es el metano. No se halló la cantidad suficiente. Prácticamente hasta aquí mi participación y pues te dejo la pregunta, ¿habrá vida en otro planeta? ¿Y cómo la buscarías en él? Nos vemos hasta la próxima.